de hoy damos inicio a las actividades científicas de la Sociedad Paraguaya de Cirugía de este año 2020. Seguiremos con las actividades aquí en Catedral 2 veces al mes, a los lunes, el primer lunes y el tercer jueves. Estamos con el doctor Leonel Acosta preparando unas actividades en el interior del país. Para septiembre está previsto el Congreso Paraguayo de Cirugía. El presidente, el doctor Miguel Ferreira, está trabajando intensamente en la elaboración de un programa que promete ser bastante interesante para todos. Y bueno, agradezco en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cirugía la presencia del doctor Federico Cuenca Avente, viene de Buenos Aires, Argentina, a los panelistas y a todos los presentes. Le paso la coordinación al doctor José Verde. Buenas noches para todos. Así como lo dijo el doctor William Villalba, presidente de la SOPACI, creo que hoy iniciamos nuestras jornadas habituales, por decirlo, los días lunes y también los jueves, en las cuales realmente vamos a tener también actividades científicas. Yo creo que la comisión de la SOPACI es la de tratar de siempre la formación continua de todos los cirujanos, sobre todo los cirujanos jóvenes y, como yo digo, los no tan jóvenes, en la cual realmente vamos a ir aprendiendo y caminando, y sobre todo tener la participación de destacados realmente, en la cual invitamos sobre las patologías en la cual realmente nos interesa, en la cual desarrollamos nuestras actividades en todos los ámbitos, y no solamente la parte quirúrgica, digamos, como cirujanos, sino también realmente en todo lo que atañe a las otras sociedades que están realmente relacionadas con el área quirúrgica, en las cuales realmente son temas muy destacados. Bueno, queríamos iniciar esta nueva jornada, digamos, de la SOPACI, invitándole al doctor Federico Cuenca Avente, que es el jefe de servicio del Hospital Bonellón Aondo de Buenos Aires, que es realmente especializado en la parte del área de esófago gástrica y la parte intestinal. Así que le habíamos invitado sobre estos dos temas muy importantes, en la cual nosotros vemos uno que va a ser el primero, realmente la acalasia, la recidiva, que es lo que nos ofrece como alternativa, y el otro claramente el uso de la laparoscopía claramente en el cáncer gástrico. Así que, doctor, bienvenidos y vamos a iniciar nuestra jornada. Disculpen, de los panelistas que hoy habíamos invitado también para hacer las preguntas y poder realmente tener la experiencia, le habíamos invitado al doctor Miguel Ferreira, al doctor Rubén Aguilar, que está con nosotros, el doctor Cristian Almele, el doctor Arnaldo González, el doctor Víctor Rulazzi, el doctor Gabriel Paiva y el doctor Alfredo Chaparro. Muchas gracias por la participación de ellos en esta jornada. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar otra vez en Paraguay, la tierra de mis antepasados. Siempre es un gusto encontrarse aparte con amigos y con gente que valoro muchísimo. Le voy a presentar en primer término una alternativa para el tratamiento de la acalasia. Yo, entre las cosas que hago como hobby, hago magia. Y una vez una vecina me trajo un chico que quería que yo le haga magia. Le hice magia y ese chico se rió y la mujer se puso a llorar. Y me dijo, le pregunté por qué llora. Me dijo, porque este chico es ciego. Ese chico había visto ese truco de magia con los ojos del alma. Así que les pido por favor que esta técnica, que es una técnica nueva, lo miren ustedes con los ojos del alma para poder comprenderla y poder aplicarla en el futuro. La acalasia, como ustedes saben, es una enfermedad muy poco frecuente. Se da 1 cada 100.000 habitantes. Se caracteriza por una ausencia del peritastimo y una incompleta o ausente relajación del esfínter esofágico inferior. Eso es la definición de acalasia que se establece por manometría. Y el objetivo del tratamiento es la resolución de los síntomas. Obviamente es un esófago que no puede propulsar bien el alimento por dos razones. Una, porque es un esófago aperistáltico, y dos, porque el esfínter, al no relajarse, actúa como un freno a nivel de la unión gastroesofágica. El principal objetivo como cirujanos es paliar la disfagia, fundamentalmente. Y esa disfagia la paliamos actuando pura y exclusivamente a nivel del esfínter esofágico inferior. En la cirugía nosotros a la aperístasis del cuerpo esofágico no le hacemos absolutamente nada. Solamente actuamos sobre el esfínter esofágico inferior, rompiendo las fibras del esfínter para permitir el pasaje de la comida.
pero el aperistaltismo del cuerpo esofágico permanece intacto. Hagamos el procedimiento que hagamos. Eso como concepto fundamental. Es por eso que el gold standard para el tratamiento de la acalasia hoy por hoy es la miotomía de Heller más una fundoplicatura asociada. No es motivo de esta presentación hablar de los distintos tipos de fundoplicatura, sí que se asocia a una fundoplicatura. Si uno ve la historia del tratamiento mini-invasivo de la acalasia, uno ve que inicialmente se empezó por miotomías torácicas y luego se pasan a las cirugías abdominales porque tiene el beneficio de poder actuar mejor sobre la unión gastroesofágica y tiene la posibilidad de hacer una fundoplicatura para disminuir el reflujo secundario que aparece luego de una miotomía y una disección de la unión gastroesofágica. Eso como concepto. Y la tasa de éxito es muy alta. Entonces tenemos la asociación de una patología muy poco frecuente con una cirugía que tiene alta tasa de éxito. Es decir, los casos de recidiva son muy pocos. La disfagia que recurre luego de una cirugía exitosa de acalasia más o menos ronda el 10-15%. Y hay distintas opciones de tratamiento. Acá ya estamos frente a ese porcentaje bajo de pacientes que recidivó en el síndrome. En esos pacientes, luego de estudiarlos y encontrar que el problema sigue estando en la unión gastroesofágica, las opciones que se nos plantean a nosotros, ¿cuáles son? Uno es la dilatación endoscópica. Creo yo que ante un paciente con disfagia post-miotomía de Heller, el tratamiento número 1 debe ser una dilatación endoscópica. El rol que cumpliría la dilatación en este caso es esas fibras que el cirujano no pudo romper con la cirugía primaria, las termine uno de romper dilatándolo. Es por eso que la tasa de efectividad de la dilatación en el contexto de un paciente ya operado es muy superior a la tasa de éxito de la dilatación en un paciente que no tuvo ninguna cirugía. 2 es el POEM. No sé si se hace POEM en Asunción o en Paraguay en general. El POEM es hacer una miotomía por vía endoscópica, en la cual el endoscopista genera una incisión a nivel de la mucosa y submucosa y se hace un túnel a través de ese, disecando entre la submucosa y la capa muscular circular, y el endoscopista termina por romper esas fibras que quedaron incompletas luego de una cirugía primaria que fracasó. Es una cirugía que particularmente para las recidivas no está muy bien estudiada, es decir, hay muy pocos datos acerca de este tipo de subpoblación de pacientes, porque estos pacientes no es lo mismo que un paciente que tiene acalasia como primer tratamiento. Entonces no sabemos la real utilidad, pero nos parece que es una opción válida siempre y cuando el centro donde lo hagan tenga la experiencia para hacerlo. La otra es la remiotomía de Heller. Nosotros planteamos una remiotomía de Heller en aquellos pacientes que nos vienen a la consulta. Los pacientes fueron operados de acalasia en otro centro y el paciente, uno al interrogatorio, ese paciente nunca mejoró la disfagia. Es decir, la disfagia previa a la cirugía es exactamente igual a la disfagia que tienen en el momento de la consulta. Nunca cambió. Que es distinto a la historia del paciente que se operó de acalasia, mejoró durante 7 meses, 8 meses, un año y después recidivó. En el paciente que inmediatamente recidiva la disfagia post-miotomía de Heller, ese paciente nosotros consideramos que es un paciente que tiene un fracaso de tratamiento primario, es decir, es una miotomía incompleta. Y esos pacientes nosotros en general tratamos de ofrecerle una reoperación, porque evidentemente la cirugía es como si no hubiera estado realizada. Y en última instancia, cuando fracasaron todos los otros métodos, nos queda la esofaectomía, que si ustedes leen actualmente los libros de texto, la esofaectomía sigue estando como alternativa en los pacientes con acalasia recidivada y luego de que fracasaron los tratamientos endoscópicos o conservadores. Esto como preámbulo. De hecho, se han establecido unos guidelines en Estados Unidos con un equipo multidisciplinario, con los mejores esofagoros del país,
y se estableció, es una publicación del año 2018, más o menos la secuencia que uno debe encarar frente a un paciente con acalasia en la cual fracasó el tratamiento. Resumiendo un poco este trabajo, se empieza obviamente con la fundopicatura. Si fracasa la dilatación o POEM, dependiendo de la experiencia del centro donde uno esté trabajando. En tercera instancia, la remiotomía de Heller o el intento de remiotomía por vía laparoscópica, y ante el fracaso o imposibilidad de la remiotomía de Heller, la esofagectomía. Lo que nosotros planteamos es hacer algo intermedio entre la remiotomía de Heller y la esofagectomía, que nosotros consideramos que es una opción válida, que hasta ahora no había sido publicada en su momento, y que nos evitaría las complicaciones potenciales de una esofagectomía. Estamos hablando de una cirugía que tiene un alto grado de mortalidad comparándola con los otros procedimientos. Y así nació un poco el concepto que les quiero transmitir. Este es el primer caso. Esto fue nuestro case report inicial, lo publicamos en el Acta Gastroenterológica Latinoamericana, en la cual nosotros describimos la resección de la unión gastroesofágica, es decir, toda la zona de la unión gastroesofágica en la que nosotros trabajamos al realizar la miotomía, la resecamos para sacar la zona que produce la obstrucción y lo reconstruimos con una IDRU, que nos va a permitir, obviamente, disminuir el reflujo postoperatorio. Otra ventaja que tiene este procedimiento es que el resto del estómago permanece intacto en su lugar, porque si eventualmente este procedimiento fracasara, tenemos al órgano natural de reemplazo del esófago, que es el estómago, con la capacidad de ascender para reemplazar el órgano. El trabajo lo publicamos hace unos años, en el año 2017 salió la publicación, y la primera autora es hija de un jugador de fútbol paraguayo, puede ser Chiese. La hija trabajó con nosotros en el hospital y es la primera autora. Nosotros en los pacientes utilizamos, obviamente revisamos, tratamos de captar la historia clínica y el protocolo operatorio de la cirugía previamente realizada, y a todos los pacientes les realizamos una seriada de esófago gastrodenal, una endoscopia y una manometría esofágica. Es decir, queremos volver a estudiar esos pacientes para que no eventualmente saltearnos o no diagnosticar, por ejemplo, un cáncer de esófago. Ustedes saben que el cáncer de esófago tiene mayor incidencia en los pacientes con acalasia, y obviamente frente a un paciente operado de acalasia o con una larga historia de acalasia, la presencia de disfagia obliga al cirujano o al médico actuante a descartar la presencia de un cáncer de esófago. Aparte de los estudios comentados, nosotros evaluamos a los pacientes con un score analógico visual de síntomas para frecuencia y severidad. Una frecuencia de 0 a 4, en la cual 0 es nunca, 1 es una vez al mes, 2 una vez por semana, 3 una vez al día, 4 varias veces al día. Y la intensidad es cada vez que le ocurre el síntoma, ¿qué intensidad tiene? Del 1 al 10, siendo el 1 la menor intensidad y 10 de mayor intensidad. Y también hicimos un cuestionario de satisfacción del procedimiento. Eso respecto a los síntomas. Con respecto a la radiología, nosotros utilizamos la clasificación de Resano. No sé si se utiliza en el Paraguay. Resano era un radiólogo argentino que estableció la clasificación de la acalasia en grados, de acuerdo al grado de dilatación que tuviera. Es una clasificación radiológica. 1 es el esófago recto, 2 es un esófago dilatado sin rodillas, 3 un esófago dilatado por una rodilla, y 4 la presencia de un esófago sigmoide. Esa es una clasificación meramente radiológica. Y el seguimiento, o sea, esos síntomas los evaluamos a las 2 semanas, 2 meses, 6 meses y 1 año luego de la cirugía. Los pacientes que nosotros analizamos para la presentación tuvieron al menos 1 año de seguimiento. ¿Por qué? Porque como toda patología funcional tenemos que darle tiempo a que el órgano se asiente, se desinflame, el paciente pueda acostumbrarse o recibir la nueva forma de alimentación, y recién ahí evaluar el éxito o no de la cirugía. Desde el punto de vista técnico, lo que nosotros hacemos en esta cirugía es toda esta zona que está totalmente
fibrosada y alterada la anatomía por las cirugías previas, por las dilataciones previas y por el grado de compromiso, es en la unión gastroesofágica. Habitualmente nosotros cuando hacemos una miotomía cortamos el músculo en esa zona. Lo que hacemos en este procedimiento, al ser una zona muy engorrosa por las adherencias y por la fibrosis, es resecarlo. Todo este cuadrado marcado en el dibujo se reseca. Y lo que se hace es una IDRU, y la IDRU se une al esófago distal por arriba de la zona fibrótica y obstructiva, y después se confecciona la IDRU. El estómago queda en su lugar, y eso nos sirve para eventualmente, si nosotros necesitamos a futuro, hacer una esofaectomía y utilizar el estómago para el ascenso gástrico, la reconducción esofágica. En el hospital nuestro se operaron en 10 años 207 pacientes, de las cuales solo el 2,5% fueron pacientes con indicación de una reoperación para este tipo de procedimiento. O sea que imagínense que ustedes que la acalasia es una patología muy poco frecuente, y a todo eso, a esa patología muy poco frecuente, el 2,5% de esos pacientes, recién ese número es el que es pasible de una reoperación para este tipo de síntomas. Esta es una tabla que más o menos establece la historia de cada uno de los pacientes. Todos habían tenido operación de Heller-Thorn, que habían tenido dilataciones previas, excepto uno solo que había presentado rápidamente. Pero fíjense los años de seguimiento post la confección de la cirugía que les estoy comentando. 4 años, 5 años, 3 años, 13 años. Y solo una con un año después de la cirugía. Los principales síntomas obviamente fueron la disfagia y algunos la regurgitación y la manometría motor en todos casos que se confirmaba el diagnóstico de la acalasia. Este es un ejemplo de la clasificación de Rezano. Fíjense como en las primeras imágenes radiológicas tenemos un esófago dilatado sin rodillas. Este es un esófago dilatado empezando a tener una rodilla, y este es un esófago bien dilatado y bien sin. Estos son distintos grados de compromiso con la clasificación radiológica de Rezano. Y fíjense obviamente el afinamiento distal que se produce. Este es el video que les voy a mostrar de la cirugía. Imagínense operar estos pacientes. Toda la zona de la unión gastroesofágica está toda fibrótica. Es muy difícil acceder. Son zonas que sangran. El fundus gástrico está pegado al hígado. El hígado se desgarra y sangra. Es por eso que en el contexto real, que es lo que les estoy mostrando en el video, hacer una miotomía precisa y sabiendo que uno está cortando la fibra muscular remanente que está causando la punción es sumamente difícil. Es muy difícil. Es por eso que nosotros lo que preferimos es hacer directamente la resección. Ahí se produjo una apertura de la mucosa. Le pusimos un punto y es sumamente difícil. Los que encararon alguna vez una reoperación de una cirugía de hiato esofágico van a darse cuenta que es sumamente difícil hacer la miotomía en estos casos. Acá lo que se intentó fue tratar de hacer la miotomía en un sector virgen, es decir, ir a la cara posterior del esófago, a ver si era más fácil hacer la miotomía, y no se podía. Entonces ahí decidimos hacer la resección de la zona que les mostré, en la cual hacemos una incisión en el esófago, ponemos el yunque de la sutura circular y luego resecamos, y toda esa zona fibrótica que estaba pegada al hígado, que es muy difícil de detectar los planos, y que hubo una perforación y que trató de solucionarse, la resecamos. Y actuamos arriba de esa zona por un esófago que está habitualmente virgen de disección, y abajo por un sector en la cual el estómago está sano también. Pusimos el yunque a nivel del esófago y luego lo que hacemos es exteriorizar el asa alimentaria y realizamos la anastomosis esófago-yeyunal como si fuera una gastrectomía total, con una sutura circular. Y ahí queda la cirugía realizada, es decir, nosotros lo que hacemos es resecar, como si fuera una disección de un bypass gástrico, nada más que en la parte de arriba vamos al esófago, resecamos, y eso lo sacamos de
del paciente. Y la reconstrucción se hace con IDRU, con intestino delgado. Y esto nos permite a nosotros, primero, sacar la zona obstructiva, o decir, toda esa zona fibrótica que obstruye y le genera síndrome al paciente, la sacamos. Y lo reemplazamos con esta anastomosis esofágica. Y el estómago queda intacto, porque si eventualmente esta cirugía fracasara, no invalida hacer a futuro una esofagectomía. Son cirugías que llevan tiempo, llevan más de 2 horas, 3 horas estas cirugías. Son muy tediosas y muy complejas de realizar. Nosotros a todos los pacientes que le hacemos esta cirugía le dejamos una sonda, una K108 nasoenteral, es decir, por la nariz, que va al intestino bien distal, que eventualmente ante la presentación de fístulas nos sirvió para alimentación, sin necesidad de hacer una cesuriectomía. Al 6º día por protocolo hacemos un trago contrastado y al 7º día, si está bien el trago, hacemos la ingesta. Obviamente el problema de esta cirugía, como ustedes se darán cuenta, es la fístula. Uno está haciendo una anastomosis en un terreno que está completamente disecado y fibrótico. Hemos tenido 2 fístulas de 5 pacientes. Una que se resolvió con tratamiento conservador, es decir, con alimentación enteral y por el drenaje y se terminó dirigiendo y cerrando la fístula. Y otra que llevó a una internación prolongada de 2 meses de internación, en la cual hubo que hacer toracoscopía y suplementar la solución de la fístula con un tratamiento endoscópico con el dispositivo Ovesco para sellar endoscópicamente el orificio. El resto de los pacientes no tuvo ninguna complicación. Obviamente es una cirugía compleja, pero como alternativa nos parece válida antes de hacer una esofagectomía en estos pacientes. Este es el score de disfagia. Fíjense que algunos nos habían planteado, cuando nosotros presentamos esta técnica, si realmente el paciente iba a poder tragar. ¿Por qué? Porque la aperistalsis sigue estando en el cuerpo esofágico. Y la respuesta a este comentario es que sí, evidentemente la aperistalsis sigue estando, como está también en una miotomía de Heller. Cuando uno hace una miotomía de Heller, uno actúa netamente sobre la unión gastroesofágica, no sobre el cuerpo esofágico. El concepto de este procedimiento es actuar también sobre la unión gastroesofágica, al igual que la miotomía de Heller. A diferencia de la miotomía de Heller, lo único que hace es cortar el músculo, y en estos casos, ante la imposibilidad de cortar certeramente el músculo por la fibrosis y la adherencia de la cirugía previa, uno lo que hace es directamente resecar esa zona crónica. La disfagia postoperatoria, fíjense que la mediana es excelente, hay muy poco score de disfagia postoperatorio y el índice de satisfacción es altísimo. Fíjense que es 7, 9 y 10 en todos los pacientes. Este es un ejemplo de una seriada post-procedimiento. Fíjense el trago contrastado, como pasa libremente al delgado y no hay obstrucción. Fíjense que habitualmente cuando hay una obstrucción se produce una dilatación supraestenótica del esófago y un nivel del contraste. En estos casos, que son controles postoperatorios, ese signo radiológico desaparece, que tiene un correlato clínico que el paciente resuelve la disfagia. Y obviamente la IDRU, o sea la reconstrucción en IDRU que realizamos, pone al paciente al abrigo de otra secuela de la cirugía de la calasia, que es el reflujo gastroesofágico. Este, como les comenté, es un poco el algoritmo que uno sigue tradicionalmente, en la cual, ante la disfagia post-miotomía de Heller, uno lo que trata es de ver si es una miotomía incompleta, una cicatriz fibrótica, una falla de la fundoplicatura acompañante, reflujo o cáncer. Estas son todas las preguntas que nos tenemos que hacer frente a un paciente con disfagia en el contexto de un postoperatorio de una acalasia. Y luego de eso las opciones terapéuticas. Obviamente están las opciones terapéuticas endoscópicas. En el contexto de un paciente ya operado, nosotros y gran parte de la literatura mundial establece que los tratamientos deben ser en principio endoscópicos para después pasar a los quirúrgicos. Y los quirúrgicos está obviamente la remiotomía y ante la falla la resección de la unión gastroesofágica. Cuando nosotros presentamos este trabajo en Argentina, revisamos obviamente la literatura y encontramos algunos trabajos que no hacían exactamente esto, pero hacían algo muy parecido a esto, y quizás haya algunos cirujanos que tienen algunos años lo hayan hecho en su servicio. Uno es
una cirugía que se hizo en Brasil, en la cual se hace una cardioplastia, es decir, se hace una anastomosis lateral entre el esófago distal y el fundus gástrico, y después se hace una reconstrucción en hierro. Es algo similar a lo que nosotros planteamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta cirugía y la que nosotros planteamos? Esta cirugía, si fracasa, el estómago no se puede usar para reconstrucción. Porque fíjense que este estómago tiene una hemigastrectomía, a diferencia del procedimiento que nosotros describimos, en la cual el estómago queda intacto. Y la otra cirugía es la técnica de Bragueto, que la describió en Chile, que le hace una incisión a nivel de la unión gastroesofágica en Y. Lo que hace eso es abrir la unión gastroesofágica, hace una hemigastrectomía y de vuelta a la hierro. Ahora, estamos en algo similar al otro procedimiento, en la cual la unión gastroesofágica sigue estando en esa zona y el órgano de reemplazo para el esófago, si eventualmente fracasa esta cirugía, está totalmente inutilizado. Pacientes que tienen esta cirugía realizada no les queda otra que reemplazar el esófago con cola. No hay otra opción. Así que creemos que la descripción nuestra guión, desde el punto de vista de la unión gastroesofágica, es similar, porque sabemos que el problema está ahí, nada más que la reconstrucción que hacemos es distinta, porque conservamos el estómago, pero sí confeccionamos un IDRU para prevenir el reflujo. Este es un ejemplo de qué es lo que nos evitamos haciendo esta cirugía. Este es un trabajo que se publicó en el año 2018. Bonavina es un gastroenterólogo italiano que se especializa en la parte de patología funcional del esófago. Y acá juntó los pacientes con esofagectomía en estadios terminales de la calasia. Y lo que quiero remarcar de acá es que fíjense que tiene una morbilidad entre el 19 y el 50%. ¿Sí? Y una mortalidad que llega al 5,4%. Es decir, a pesar de ser una patología benigna, la esofagectomía en estos pacientes obviamente tiene su grado de mortalidad que no es despreciable. Entonces, creemos nosotros que si podemos describir o hacer algún procedimiento en la cual se pueda disminuir esta mortalidad, vale la pena intentarlo. Y obviamente, en los pacientes con esofagectomía, el reflujo siempre está presente. En el trabajo de Bonavina fue entre el 60 y el 80% de los pacientes que padecían reflujo. Como resumen, ¿qué les puedo plantear? Primero que este procedimiento nosotros creemos que es una muy buena opción terapéutica para pacientes con acalasia recidivada y que fracasaron tratamientos endoscópicos previos. Son pacientes que no tienen reflujo porque se hace una reconstrucción en IDRU y eso obviamente pone al abrigo del reflujo gastroesofágico. Preserva el estómago para una eventual esofagectomía a futuro, es decir, hacer esta cirugía, a diferencia de lo descrito por Bragueto o por Gama Rodríguez, no evita hacer un ascenso gástrico como último intento para que el paciente pueda comer. El índice de complicaciones que nosotros vemos obviamente es la fístula. Estamos haciendo una anastomosis de esófago yeyunal en un terreno complejo, pero bueno, creemos nosotros que es un precio a pagar para intentar salvar el esófago del paciente y no hacer una esofagectomía. Y por lo menos en nuestra serie inicial, repito, son 5 pacientes, pero no hay muchos pacientes que califiquen para este tipo de procedimientos, no tuvimos mortalidad alguna. Entonces, como les comenté, es una serie corta de pacientes, tuvimos excelentes resultados, no hubo disfagia ni reflujo postoperatorio, eso es desde el punto de vista del objetivo de la cirugía, es un objetivo que se cumplió. Alto grado de satisfacción y obviamente es una alternativa a la esofagectomía cuando han fallado otros procedimientos. Y creo que acá terminamos. Muchas gracias. Excelente técnica, ¿verdad? Yo creo que es un arma más que tenemos, sobre todo en la acalasia y lógicamente los pacientes generalmente en las cuales están indicados esto, pues creo que tenemos una buena indicación para selección de los pacientes.
Y bueno, yo creo que está abierto el panel para hacer preguntas. Doctor Ferreira, ¿qué le parece? Felicitaciones, Federico. Muy linda charla, muy interesante. Me gusta mucho la técnica. Y quiero aprovechar unas cosas para sacar del jugo de tu amplia experiencia en la dermatología. ¿Ustedes hacen algún estudio después de una cirugía de acalasia? ¿Hacen algún estudio, ya sea radiográfico, manométrico, nuevamente endoscópico, inmediato al otro día, 48 horas después? A una acalasia estándar, digamos. Una acalasia estándar. Al otro día no. Recién a los 2 meses de la cirugía, nosotros hacemos una técnica particular para la acalasia, que es una miotomía extendida con fundoplicatura de Nissen. Eso es lo que hacemos nosotros. Como todas esas cirugías funcionales del esófago, si uno le hace estudios inmediatamente posterior a la cirugía, uno va a encontrar alguna alteración, siempre. ¿Por qué? Por inflamación, porque el paciente está empezando a deglutir nuevamente, por muchísimos motivos. Al hacer una fundoplicatura de Nissen, por algún grado de gastroparesia que pueda llegar a tener el paciente por el manoseo del vago anterior, lo que fuera. Entonces, desde el punto de vista académico, nos parece que hacer estudios inmediatamente después de la cirugía no tiene mucho sentido. El paciente más o menos vamos a saber bien cómo va a quedar con la cirugía entre los 3 y los 6 meses postoperatorio. Ahí tenemos una muy buena idea de cómo quedó asentada la cirugía. Para ese momento ya la inflamación no va a existir, el nervio vago recuperó su función y el paciente aprendió a deglutir nuevamente. Después de ese periodo, si el paciente sigue con síntomas, estamos obligados a hacer estudios. Y si no tiene ningún síntoma, nosotros al año de la cirugía le pedimos los estudios funcionales, que son le pedimos estudios anatómicos y funcionales, seriada, endoscopía, manometría y pHmetría. ¿Por qué la pHmetría? Porque como nosotros hacemos una fundoplicatura de Nissen para prevenir el reflujo gastroesofágico, necesitamos la pHmetría para comprobar que ese reflujo evidentemente disminuyó o disminuyó. Otra pregunta, para la anastomosis en la acalasia residual, la recepción del sedimento, esa anastomosis que hace del esófago al yeyuno, ¿qué número de sutura mecánica utiliza? 25. 25. Gracias. Todo lo que sea innovar es fantástico. Yo quisiera hacerle 2 preguntas. Una, ¿ese estómago queda excluido? ¿No hay forma de estudiarlo después? ¿Ese? ¿El estómago? No, sí, queda excluido. Está excluido. Y lo otro que estaba pensando acá con el doctor Ferreira, el paciente con acalasia come poquitito, trago. Acá también se pierde esa función del reservorio. El paciente también tiene que tener una alteración, o va a tener una alteración en la funcionalidad de su digestión, ¿verdad? Va a tener que comer poquito y demás. Pero solo eso. Sí, a ver. Al grado de indicar este tipo de procedimientos, el paciente en cierta forma está un poco jugado. Porque la alternativa a esto es hacer una esofaectomía. Y la esofaectomía es más restrictiva todavía. Le da más problemas funcionales y le aumenta la mortalidad. Así que en ese punto sí es cierto. Igualmente nosotros le recalcamos a los pacientes que sea un paciente que se opera la cabeza por primera vez, o sea algo recidivado, el paciente normalmente no va a volver a comer. Porque así le damos una miotomía de Heller perfecta, que el paciente puede deglutir y no hay estenosis ni nada, el paciente tiene apetasia del cuerpo esofágico. Así que sí o sí, algún grado de disfagia en algún momento el paciente tiene. Eso es una realidad. Ahora, es cierto que con esta cirugía se pierde el reservorio natural del estómago, pero bueno, llegado al punto de tener que reoperar un paciente que se operó de acalasia, que tiene tratamientos endoscópicos que fracasaron, la alternativa a eso es hacer una esofaectomía, que también es restrictiva, porque uno saca el esófago y tubuliza el estómago. Así que es un precio que hay que pagar, digamos, en estos pacientes. Bueno, muchas gracias por el aporte, porque en realidad con estas patologías tan raras es difícil hacer experiencias porque son muy pocos casos. Y con la cantidad de habitantes que tenemos nosotros, que es menor, todavía se dificulta más. Y tener reintervenciones de acalasia más todavía. Quería comentar
comentar simplemente que me parece muy válido porque justamente todos los procedimientos que se van haciendo para la acalasia hacen que el sitio donde uno va a reintervenir sea todavía más dificultoso de trabajar, sea dilatación, toxina botulínica, todo siempre hace que el campo sea peor. Pero le quería hacer dos preguntas puntuales. La primera es ¿qué tantos segmentos de esófago resecan? ¿Es más o menos el equivalente a lo que uno haría en la miotomía o es dependiendo, esquivando un poco la fibrosis y llegando a un... Sí. A ver, el problema en la acalasia es el unión gastroesofágica. La descripción de la miotomía con extensión gástrica fue una descripción que de esa miotomía que estableció Pellegrini o publicó Pellegrini en el año 2003 por primera vez. Porque encontraba que en los pacientes el problema siempre estaba ahí. Entonces dijo, bueno, de entrada hagamos una miotomía extendida porque es la forma que tenemos de no volver a meternos en este lío. Entonces, habiéndose ya operado, nosotros seguimos más o menos ese mismo precepto. El problema sigue estando en la unión gastroesofágica. Para arriba, ¿cuándo vamos? Para esta cirugía en particular, a mí no me gusta ir muy arriba. O sea, yo voy a esófago. Si yo voy a esófago, yo ya sé que la parte problemática que le causa el al paciente ya la tengo abajo. Y no me voy muy arriba, ¿por qué? Porque después, cuando uno corta el esófago se retrae. Y después ir a buscarlo para poner el yunque y hacer la tomosis es mucho más difícil. Entonces, nosotros básicamente arriba cortamos el esófago, por arriba de la unión gastroesofágica, pero tratamos de no hacerlo muy extenso, porque si no tenemos ese problema. Claro, probablemente incluso queda un poquito de fibra esofágico en el remanente. Y bueno, eso tratamos que no. Nosotros tratamos de porque cuando uno diseca a estos pacientes, uno la zona fibrótica la ve, se ve perfecto, porque en general son pacientes que los esófagos no están muy disecados. Entonces uno cuando entra en tejido virgen, uno lo puede percibir fácilmente. Lo que hacemos nosotros es disecar bien el esófago para que toda la unión gastroesofágica baje y se retraiga lo menos posible con esa disección. Y la segunda pregunta, así, bien rápida. Estos pacientes son pacientes que desde el punto de vista nutricional tienen un problema, por lo tanto su estado nutricional no es bueno. Si bien la serie todavía es chica, me gustaría así saber a grandes rasgos cómo manejan el aspecto nutricional de estos pacientes, porque uno le está haciendo una anastomosis peligrosa, alta, y bueno, está haciendo anastomosis, digamos, que son riesgosas. Sí, muy buena pregunta. Todos los pacientes nosotros los manejamos con el porcentaje de pérdida de peso y con la albúmina como parámetros nutricionales. Hay muchos más, pero esos son los que a nosotros nos aportan cierta utilidad. Hay unas guías que usan las nutricionistas de nuestro equipo, son las guías ESPEN, que son unas guías europeas, que establecieron, y son las que usan en el mundo. Cuando el paciente pierde un 10% del peso habitual, hay que considerar la nutrición entera, la nutrición de soporte perioperatorio. Y cuando supera el 20% es obligación. La mayoría de estos pacientes superaron o llegan a ese 20% y los alimentamos, ya sea enteralmente con una sonda casi nasogástrica que por endoscopía le coloca, se puede franquear la unión y dejarla en el estómago para alimentarlo, y si no, para entrar. Pero la nutrición perioperatoria es necesaria. Bueno, hay múltiples trabajos que demuestran que los pacientes que reciben esa nutrición perioperatoria disminuye el impacto de las eventuales complicaciones postoperatorias. O sea, no va a disminuir las complicaciones, porque yo tengo una fibra que se va a producir igual. Ahora, el impacto infectológico e inmunológico de esas complicaciones sobre el paciente disminuye significativamente la muerte y mortalidad. Pero sí, es fundamental en estos pacientes hacer la nutrición perioperatoria. Perioperatoria es antes y después de la cirugía. Lo que está indicado en esas guías son la nutrición de una semana preoperatoria y una semana postoperatoria. Y después de ahí empezar a evaluar la nutrición de la vida. Una preguntita. Antes que nada, felicitaciones por la experiencia, porque es muy difícil conseguir ese número de pacientes. La verdad que todo para mí es muy interesante la técnica y me queda una duda. ¿Por qué una sonda nasolinguinal y no una gastrostomía al tener el estómago remanente? Si, por ejemplo, llegáramos a necesitar ese tipo de nutrición, en teoría la nutrición por gastrostomía es más barata que la otra. 2 meses internado tuvo uno. No sé, pues yo creo que... entiendo perfectamente tu punto, es una buena observación.
Quizás sea por una habitualidad. Nosotros en las gastrectomías totales que hacemos por laparoscopía dejamos la sonda nasoenteral y nos estamos acostumbrados al manejo de este tipo de patologías. Es cierto lo que vos decís. Ahora, en general este tipo de pacientes no son pacientes que manejamos enteralmente esto en domicilio. Son pacientes que quedan internados hasta que se resuelve la fístula, ya sea con algún procedimiento endoscópico para cesar la fístula o lo que fuera. O sea, no son pacientes que se van a su casa. Entonces nosotros vemos que es útil la gastrostomía para lo que vos comentás, es para el paciente que uno quiere manejarlo de forma ambulatoria. Pero estando internado el paciente, tenemos un servicio que se encarga directamente del manejo de este tipo de alimentación y no hemos tenido problemas. Es válido lo que vos planteás. Lo único que te puedo decir es que poniendo una sonda no le haces una gastrostomía, que es lo que tendrías que hacer para ponerse una gastrostomía, ¿no? Pero sí, es válido. Es una vía de alimentación que se puede usar en estos casos tranquilamente. Los 5 pacientes, todos fueron intervenidos por la mano. Sí. Son cirugías súper tediosas. Doctor, felicitaciones, realmente es una alternativa, porque la alternativa antes de aparecer eso, la que a uno se le ocurría era una esofagectomía de levantar estómago. O de repente si me preguntan qué hacer, una cardioplastia laparoscópica, abrir el estómago, entrar y tratar de meterle un disparo como alternativa a la gastrectomía, ¿verdad? Que es un cerrador ya, pero sin la gastrectomía parcial. Volviendo al tema, lo que realmente me preocupaba es todo el estómago sin poder ser estudiado, ¿verdad? Es algo que surge, ¿verdad? Y sumando un poco lo que dijo Gabriel, tal vez pensar un poco en una gastrostomía operatoria para alimentación en vez de la esófago ¿no? El tubo esofagodiental, porque después esa cicatriz de la gastrectomía a futuro se puede usar para dilatar y hacer una endoscopía para control de estómago. A futuro te funciona bien eso, porque supongamos que el paciente va a vivir mucho tiempo, tendríamos que estudiar el estómago de una manera. Entonces, tal vez sumar a tu técnica una gastrostomía con la posibilidad de usar esa cicatriz y dilatar en el futuro para un estudio endoscópico del estómago. Sí, a ver, la realidad es que con la necesidad de endoscopiar el estómago remanente es un dato que se estudió muchísimo con el bypass gástrico, y eso demostró que no es necesario. Así que desde el punto de vista de que, salvo que estés en un país que tiene una alta incidencia de cáncer de estómago, ahí yo me lo plantearía de otra forma. Pero siendo un país que tiene una incidencia estándar de cáncer de estómago, que no es en general muy alta comparado a otro tipo de cánceres, la utilidad de hacer una endoscopía en esos estómagos remanentes es excepcional. Te repito, en Estados Unidos se hace desde la década del 60 bypass gástrico, y la experiencia demostró que se sigue haciendo, y la necesidad de endoscopiar esos estómagos son case reports. Esa es la realidad. Y después lo que decías, el tema de la cicatriz. A ver, si hacemos una gastrostomía y cicatrizó bien la anastomosis, o sea, la gastrostomía la sacás. O sea, volver a dilatar y todo ese trayecto, no sé si es tan fácil volver a hacer la endoscopía a través de ese orificio. Es algo que potencialmente se podría intentar, no sé si lo veo tan fácil. Esa es la realidad. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. La verdad que yo estoy tratando de aterrizar en la situación, y hay una serie de preguntas que surgen. Entre ellas, sabemos que las recidivas se presentan en dos etapas. Una etapa aguda, en que nunca hubo una mejoría en los síntomas de disfagia, sobre todo en una etapa tardía. En ambas situaciones la funcionalidad del esófago es diferente, y ahí es la primera pregunta. En este estudio que acabamos de ver, a lo mejor no lo vimos todos, están evaluando la disfagia como objetivo, quizás resultado único de la cirugía, y no están evaluando otras situaciones como el estado nutricional,
Ya sé que es poco tiempo, ¿verdad? Un año de seguimiento, es muy poco. Aparentemente, bueno, no se puede evaluar tampoco mortalidad y estamos realizando, o se estaría realizando, prácticamente un reemplazo del esófago, tanto en su función en la digestión mecánica y en la digestión, menos quizás en la digestión enzimática. Yo sé que como cirujano uno puede realizar una serie de situaciones, ¿verdad? Uno puede usar esófago, ayuno, lo que sea, pero como alternativa, una alternativa a cuál de las dos situaciones, porque en el estudio previo veo solamente la imagen, la parte mecánica, en ningún momento vemos la parte funcional. Evaluamos si es un redón de uno, si hay una rodilla, dos rodillas, pero eso no nos mostró usted en la proyección. Es decir, estos pacientes fueron operados y fueron a una resección de la unión gastroesofágica, ¿en qué situación? Ya el esófago era un megaesófago con más de una rodilla, no solo una rodilla o no. Entonces uno no sabe o no sabría cuándo aplicar, si la idea es que se aplique. En ningún caso hemos visto tampoco ahí cómo estaba la manometría, o quizás con la pH-metría si es que tiene, y tampoco sabemos cuáles fueron los intentos previos de mejorar la estrechez funcional del esófago. Vamos a decir que es funcional, porque después de una esofagocardiomiectomía, la primera causa de error o la primera causa de la no desaparición de los síntomas es la esofagocardiomiectomía incompleta o insuficiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando pretendemos nosotros hacer una resección de la unión esófago-gástrica y una anastomosis esófago-medial epidurals? Esa es la parte que no me queda claro. Acá están todos los tratamientos previos que se hicieron por endoscopía. Dilataciones previas con balón. 3, 4, 4, 5, 2. O sea, todos los pacientes tuvieron un intento previo de dilatación por un método endoscópico. Obviamente, cuando tenemos un paciente con recidiva, no lo operamos directamente. Intentamos hacer los tratamientos endoscópicos que corresponden para evitar la cirugía. Son cirugías súper cruentas, a pesar de no sacar el esófago. Todos tienen, primero que todos tienen, ¿cómo se llama? Tratamientos endoscópicos previos. Después, creo que otra pregunta era la clasificación endoscópica. 3 pacientes tenían estadio 2 y 2 pacientes estadio 3. Esa es la clasificación radiológica del Rezano. Desde el punto de vista manométrico, los pacientes con acalasia, en nuestra experiencia al menos, no alteran la peristalsis. O sea, ningún paciente recupera la peristalsis del puerto esofágico. Es una enfermedad que queda establecida una vez que se diagnosticó y es inamovible. Así que no es necesario, en nuestra opinión, hacer manometrías nuevas postoperatorias porque no va a cambiar un poco el eje del seguimiento. Y desde el punto de vista del reflujo tampoco. ¿Por qué? Primero tiene una IDRU, con lo cual en principio el reflujo no debería tener si es una IDRU por lo menos correctamente confeccionada. Y segundo, para hacer una pH-metría yo necesito por definición tener la localización manométrica del borde superior del esfínter esofágico inferior manométricamente localizado. Y eso lo sacamos con la cirugía. Así que tampoco tendría una validez científica hacer una pH-metría en estos pacientes. Entonces, lamentablemente, lo único que nos queda es el seguimiento clínico. No hay muchas opciones. Y el seguimiento clínico va de la mano de la disfagia. Entiendo que a los pacientes los pesamos, pero no lo volcamos en el análisis, porque uno lo que busca realmente es la paliación de la disfagia del paciente como objetivo, y eso fue lo que nosotros evaluamos. Ahora, estoy seguro, 100% seguro, 99,9% seguro que esos pacientes, esa ausencia o mejoría de la disfagia tiene una correlación con el peso seguro.
básicamente estos pacientes lo que tienen es, se comportan como una gastrectomía total. Es un esófago y una anastomosis, se tiene, o sea, desde el punto de vista alimentario, es eso. Tenían 12. No, justamente por eso, lo que estamos haciendo es una esofaguectomía total versus una gastrectomía total. Porque, por supuesto que sí, porque el esófago queda excluido. Entonces, y sí, queda excluido el esófago. El estómago queda excluido. No, a ver, desde el punto de vista funcional y la deglución, sí. Sí, es un pequeño comentario. Nos voy a poner la planilla donde están los casos, los 5 casos. Bueno, a mí me gusta tu técnica porque es una alternativa a una cirugía mucho mayor, que es una esofaguectomía con ascenso gástrico. Y hay una parte que quiero destacar en pacientes jóvenes. Porque tu paciente mayor tiene 57 años, una expectativa de vida larga, y el paciente menor tiene 22. Y vos usaste una palabra que tal vez habría que explotar un poquitito más, es en pacientes jugados. Porque es una chica de 22 años que ya tuvo 4 dilataciones, un paciente de 42 años, 2. O sea, son pacientes jugados con una expectativa larga que vos le decís, mira Víctor, te sacamos el esófago y le levantamos el estómago o probamos una cosa antes. Te va a decir probemos una cosa antes. Por eso es que yo valoro tu técnica. Es eso, es el concepto de tener una alternativa antes de la esofaguectomía. Por eso también recalqué que esta técnica, que no es la misma, es similar a la de que describieron Bragueto y Gama Rodríguez. Hicieron más o menos lo mismo. La única diferencia es que ellos dejaron la IRU, hicieron una cardioplastia, digamos, pero hicieron una hemigastrectomía. Entonces, al hacer la hemigastrectomía, ya invalidás el ascenso gástrico posterior. Doctor Cuenca, quiero dar una pequeña reflexión sobre esta técnica. Me parece muy buena esta técnica nueva que ustedes funcionan. Porque cuando hay una recidiva de la acalasia, generalmente es debido a la falla de la miotomía. Los músculos circulares del esófago están en la profundidad. Y esos músculos circulares, si no se han hecho un corte completo de ellos en la primera operación, solamente se hizo el músculo longitudinal, recidiva la acalasia. Por eso que uno de los temas fundamentales es que hay que entrar debajo de los músculos circulares y ahí hay que seccionar, levantar y seccionar. Entonces así no hay recidiva de la acalasia debido a fallas técnicas. La gran mayoría de la recidiva de la acalasia es por fallas técnicas. Entonces yo quiero recalcar ese aspecto cuando uno va a hacer tratando de quirúrgica de la acalasia. Uno de los temas fundamentales es que la resección de tiene que ser completa, es decir, hay que seccionar ese músculo. En la técnica, yo he hecho solo esto por vía abierta, no he hecho por la propia. Yo he resecado una cinta muscular de 9 centímetros, 6 centímetros en el esófago y 8 centímetros en el estómago. Levantar ese y extirpar completamente. Entonces es una miectomía. Yo tengo la operación de eso y he fotografiado para que ustedes lo crean, porque la pena es eso que ver. Yo tengo una fotografía de eso y la anatomía patológica. Entonces yo he extirpado ese músculo, una cinta de 1 centímetro, y extirpar el músculo esofágico y 3 centímetros del estómago. Si ese uno así, no hay recidiva debido a los problemas técnicos. Pero no obstante, puede haber recidiva porque el esófago, por la acalasia, es un esófago que perdió su inervación motora. Entonces el músculo el esófago no se contrae con la fuerza necesaria. Esta técnica que usted mostró acá, yo he hecho ya hace muchos años atrás, cuando yo era residente de cirugía en Brasil.
es la resección del tercio inferior del esófago, la zona fibrótica en este caso, y el yeyuno llevar anatomizado ahí, pero ese yeyuno inferior, el pie inferior, anatomizado al estómago. Entonces esta es la operación que yo aprendí a hacer cuando fallaba todo. Cortar el tercio inferior del esófago, anatomizar ahí, como usted mostró, pero en vez de hacer una I de root, el pie inferior del yeyuno va y al estómago. Entonces el alimento que viene cayendo, el nuevo pasaje es muy bueno, va a caer dentro del estómago. Y el estómago es bueno para la digestión. Ahí se mezcla, se hace todo y después pasa al duodeno. Entonces la digestión de los alimentos es mucho mejor. Entonces pueden pensar en el futuro de eso. Entonces agarrar un pedazo de yeyuno, el esófago arriba y al estómago abajo. No va a ocurrir un reflujo, no ocurre porque el estómago va a enviar hacia el duodeno. Eso no me quería... Sí, la única duda que tendría con eso es que no sé si el segmento de delgado que uno deja es lo suficiente para evitar el reflujo. Porque uno cuando hace un IDRU tiene que dejar por lo menos 60 centímetros de grasa alimentaria para que no tenga reflujo. Ahora, dudo que haciendo ese segmento uno deje 60 centímetros entre el esófago distal y el estómago. Entonces, si yo tuviera que hacer alguna pregunta o objeción respecto a esa técnica, es eso, o sea, el reflujo va a tener, creo yo. El esófago, el yeyuno está isoperistáltico, así como relleno así. Sí. Entonces envía al estómago, el estómago se contrae y manda al duodeno. No hay reflujo en eso. Entonces yo ya he visto eso, yo ya hice eso cuando yo estaba allá hace 20 años. Bueno, es una opción, o sea, en mi opinión el concepto, a ver, es establecer algo que se pueda hacer previo a una esofagectomía. Claro, para no hacer esofagectomía es una pequeña resección. Eso es en cuanto a la técnica, me parece muy buena la técnica, porque cuando el alimento está en el estómago, cae al estómago, es mucho mejor para el paciente. Porque estos pacientes entonces pueden comer más, como pasa bien en la unión, la nueva unión, el esófago yeyunal, pasa bien el alimento y cae al estómago. Y el estómago se encarga de mezclar y mandar al duodeno. La digestión es muy buena. Eso yo ya he visto. La primera yo tengo una experiencia. Aquí mencionó el doctor Aguilar que es la operación en el vino. Ahora, esa asa que interpone entre el esófago y el estómago es muy grande, es como hidro. Es una asa de 20 centímetros. Pero el peristaltismo hace que vaya al estómago. Y se va a poder. Ese es el pequeño aporte que yo quería hacer. Gracias por venir, doctor, por su buena predisposición. Yo soy parte de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y conviene agradecerle por venir, ¿verdad? La verdad que esta técnica es bastante interesante y me recuerda más o menos lo que hacía Chende en el reflujo con Barret y cuando empezó haciendo una artrectomía con vagotomía troncular y válvula antirreflujo, explotó el universo más o menos, ¿verdad? En el que todo el mundo disparaba en contra hasta que se le fue encontrando más o menos una indicación peleando más o menos aceptada, ¿verdad? Yo creo que estos casos son bastante complicados de hacer, y más por la paroscopía. Tengo un solo caso, es dificilísimo. Pero yo creo que tenemos que encontrar el punto de saber elegir a quiénes. Tal vez lo que dijo Arnaldo vaya para pacientes jóvenes. Porque no tenemos que olvidarnos de la paroscopía, que la mayor dificultad de esta cirugía tal vez se basa en que es la paroscópica. La laparoscopía es una herramienta nomás y es lo que está aceptado como alternativa mejor en la primera cirugía, pero no en las reintervenciones. O sea, encontrar a quién hacer o hacer una laparotomía formal, ¿verdad? Para una cirugía de nuevo. A ver, la laparoscopía es una vía de abordaje. Sí, por eso, o sea, me parece que como es nuevo, después seguramente va a ir decantando a quienes sí, a quienes no, con el tiempo, ¿verdad? Claramente es una cirugía que desde el punto de vista laparoscópico es compleja, eso no lo dudo, es súper compleja. Acá en este punto hay dos conceptos. Uno es si uno indica hacer esta técnica. Si uno indica hacer esta técnica y cree en esta técnica y cree que es una alternativa, primero definir eso. Si uno acepta y que va a hacer esa técnica con el paciente, ver si lo puede hacer por la laparoscopía o por vía convencional. Si uno puede hacerlo por la laparoscopía, bien, y si no, por vía convencional.
A ver, imaginémonos que estos pacientes si no van a una esofagectomía, ¿se entiende? Entonces, me parece que si uno eventualmente hace esto por la parotomía, y no me parece que sea algo tan cruento como hacer una esofagectomía. Obviamente que si uno lo puede hacer por vía mínima invasiva es mejor, pero me parece que no está invalidada la vía de la parotomía. Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que se ha debatido bastante, creo que cada uno expuso su punto de vista y lógicamente sacarnos realmente lo que realmente nos llama la atención, ¿verdad? Una técnica bastante buena, aceptable como para poder ser, y sobre todo como dijo el doctor, de que a qué tipo de pacientes, ¿cómo se dice? No, por eso, cuando nosotros empezamos a diagramar esta técnica, nos apoyamos mucho en el concepto de los chilenos. O sea, la cirugía de Braguetto o la técnica de Braguetto está ampliamente conocida a nivel mundial. Es básicamente lo mismo, nada más que en vez de hacer una cardioplastia con una Y en la unión, le hacemos la resección y reconstruimos en INRU, pero hacia el esófago y no al estómago. Entonces, la ventaja que creo que tiene esta cirugía versus la de Braguetto es que yo tengo el estómago para eventualmente hacer una esofagectomía. El Braguetto no. Una opción más. Exactamente. Bueno, pasamos al segundo tema, que es muy importante, así que, doctor, adelante. Bueno, la segunda charla que me propusieron es el rol de la laparoscopía en el cáncer de estómago. Algo de esta charla lo di hace 2 o 3 años que vine acá a Asunción. Acá la ampliamos un poco más y creo yo, para aquellos lugares o a veces instituciones en las cuales se está desarrollando la cirugía laparoscópica en el cáncer de estómago, es una charla muy válida. Porque en cierta forma resume un poco el camino que hicimos en el Hospital Udaondo para terminar haciendo gastrectomías laparoscópicas. Primero y fundamental, el paciente hoy por hoy oncológico se maneja en un equipo multidisciplinario. No hay forma de tratar con especialidades estanco hoy por hoy un paciente con semejante grado de complejidad. En el equipo nosotros nos reunimos semanalmente con patólogos, oncólogos, nutricionistas, radiólogos, todos trabajando en equipo para ver qué es la mejor opción terapéutica para el paciente. Eso es fundamental. Respecto al rol de la laparoscopía, la laparoscopía nos sirve para tres ítems con grado creciente de complejidad. Uno para la estadificación. Ustedes saben que los métodos de diagnóstico por imágenes no son exactos para el cáncer de estómago. Hay un índice de no ver metástasis fundamentalmente peritoneales o implantes peritoneales entre un 20 y un 40% en algunos tipos de publicaciones. Y la laparoscopía suple ese déficit y permite hacer laparotomías innecesarias. Así que, como primer concepto, los pacientes con cáncer de estómago que se van a operar, nos parece algo simple, sencillo y al alcance de absolutamente todo centro quirúrgico, hoy por hoy, un trocar en el ombligo y hacer una laparoscopía. Eso es punto 1, que es la estadificación. Después es la paliación. Si el paciente por alguna razón no tiene grado de resecabilidad, se puede paliar en forma laparoscópica. Uno es haciendo, si es un tumor distal, una gastroenteroanastomosis, y si es un tumor proximal, una vía de alimentación. Por ejemplo, en este caso, una yeyunostomía. Y en el tercer grado, la tercera utilidad de la laparoscopía en el cáncer de estómago está focalizada en la resección oncológica o en un vaciamiento oncológico de 12. Entonces, empezando con la primera etapa, esto nosotros lo llamamos una etapa 1 o laparoscopía grado 1 o el nombre que le quieran llamar. Es cuando un paciente con cáncer de estómago se va a operar, es poner un trocar en el ombligo y hacer una laparoscopía exploradora. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces uno se encuentra con esto, que es implantes peritoneales en los 4 cuadrantes que hace imposible hacer, obviamente, resección, obviamente un bypass para paliar la obstrucción
y hasta es imposible hacer una sesionostomía, porque acá hay implantes en absolutamente toda la cavidad abdominal en el mesenterio, no tiene ningún sentido. Entonces, en este tipo de pacientes, un trocar en el ombligo evita una situación mucho más compleja. Así que esto es por qué nosotros decimos que a los pacientes con cáncer de estómago hay que abordarlos siempre por la laparoscopia. No quiere decir que hay que hacer gastrectomías laparoscópicas en todos los pacientes, porque ese es otro tema, sino es el abordaje inicial. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, uno lo protocoliza en su servicio y uno va en grado de complejidad creciente, de complejidad hasta llegar a la gastrectomía oncológica. Si el paciente no tiene esa carcinomatosis florida o carcinomatosis en los 4 cuadrantes, uno pone 2 trócares accesorios en ambos flancos. Y uno lo que puede hacer ahí es investigar a ver si fuera de esa imagen inicial hay implantes peritoneales en algún otro sector. Por ejemplo, muchas veces cuando empezamos a movilizar el intestino, el estómago, encontramos algún implante en el ligamento redondo, algún implante en la cúpula diafragmática y en el resto del abdomen no. Es fundamental buscar, meter 2 trócares para hacer biopsiar ese sector y establecer un poco la teratoria. Y a veces nos encontramos con esto, que hay pequeños, no sé si se llega a ver, pero hay implantes en la cúpula diafragmática. Este paciente tiene un cáncer gástrico difuso, me acuerdo. Y uno lo que hace es, a través de esos 2 trócares, biopsia algún implante, lo manda a congelación de anatomía patológica y cuando la biopsia viene positiva se finaliza el procedimiento o se hace alguna vía de alimentación accesoria. Pero es muy importante esto porque en los pacientes en las cuales obviamente la carcinomatosis es detectada por la laparoscopia. Fíjense, para dar algunos datos, para la tomografía la sensibilidad es del 60% y la especificidad del 90% para este tipo de implantes peritoneales, que muchas veces son implantes peritoneales como miliares. Y la laparoscopia supera a la tomografía, así que nos parece que a la estratificación tradicional de métodos de diagnóstico por imágenes debe sumarse la laparoscopia, sí o sí. Y los reportes en las publicaciones reportan que de esta forma se evitan entre un 20 y un 40% de laparotomías innecesarias. Otro gesto quirúrgico que se puede hacer es la paliación. Se hace con una sesionostomía, si es un caso que no se puede ni resecar, ni hacer un bypass si es un tumor distal. En estos casos se usa la laparoscopia para seleccionar una asa alimentaria y lo que hacemos nosotros es, a través de este trocar, hacemos una ampliación del mismo. Lo que hacemos es exteriorizar el asa, hacemos la sesionostomía, la volvemos a meter y la fijamos a la pared. Entonces, a través de una mini incisión podemos confeccionar la sesionostomía. Si el paciente se hace la laparoscopia, esa laparoscopia o esa carcinomatosis florida no existe. Si investigamos bien la cavidad en las cúpulas en el redondo y no hay implantes peritoneales, el tercer paso es evaluar la resecabilidad del tumor. Para la resecabilidad del tumor, nosotros agarramos trócares accesorios que se ponen a nivel de la línea medio clavicular subcostal y de esta forma dejamos establecidos los 5 puestos de trabajo que habitualmente usamos para hacer este tipo de procedimientos. Cuando nosotros evaluamos este tipo de pacientes, a veces llegamos a esta situación en la cual el tumor es un tumor distal y nos permite hacer una gastroenteroanastomosis, de esa forma paliar la obstrucción, si es un tumor que es irresecable. Obviamente que si el tumor es proximal, esto no se puede realizar, pero es un gesto quirúrgico también que entra dentro de lo que es el grado de complejidad creciente de la utilidad de la laparoscopía en un programa de utilización de la laparoscopía en el cáncer gástrico. Así que fíjense cómo se va avanzando de laparoscopía, exploración con biopsia, sesionostomía, gastroenteroanastomosis hasta llegar a la gastrectomía. Ahora, si el paciente no tiene ningún tipo de carcinomatosis, se explora la cavidad y no hay ningún nódulo sospechoso, el tumor se moviliza y es resecable, ahí nosotros podemos pasar a hacer la gastrectomía. Esos son los estadios ganglionales que hay que sacar en la gastrectomía, no se los voy a decir porque ustedes lo saben de memoria, hay que la convención o las guías japonesas establecen que tiene que haber un mínimo de 16 en la pieza de resección. Hablando con los japoneses, ellos nos dijeron que 16 es muy poco para ellos,
que en general, o en la reunión interna del comité, se estableció 16 por una presión de los americanos que hacen menos vaciamiento, entonces se estableció 16, pero ellos consideran que 20 es el número ideal. Pero bueno, lo que está publicado y escrito es 16. Y el vaciamiento correspondiente. Estas son las cosas que nosotros queremos evitar. Una laparotomía innecesaria y utilizar la laparoscopía para el mismo fin. Es fundamental que cuando uno encara una gastrectomía oncológica tenga honestidad médica en este sentido. En el cáncer de estómago, por ahí no es un concepto que se puede universalizar al resto del tipo de los tumores, pero en el cáncer de estómago, el pilar del tratamiento y el futuro oncológico del paciente se juega con la cirugía. ¿Sí? Entonces, es fundamental que el cirujano que hace una gastrectomía y quiere hacerlo por vía laparoscópica, primero tenga experiencia en hacer las gastrectomías a cielo abierto y que sepa hacer lo que es una gastrectomía oncológica. Y si no se siente seguro haciendo un vaciamiento adecuado por vía laparoscópica, a ese paciente no lo opere por laparoscopía y lo convierte y lo haga por vía tradicional. ¿Por qué? Porque es más importante que el paciente tenga el tratamiento que se merece para mejorar la sobrevida a ser operado por 5 peritos. Esa es la razón. Cuando uno tiene la suficiente experiencia como para hacer este proceso y llegar a la gastrectomía, y lo puede hacer, perfecto, pero es fundamental tener ese precepto en la cabeza. Les voy a mostrar un video. De cómo nosotros hacemos el vaciamiento. Nosotros habitualmente el decolamiento colon-epicloico, dejamos el epiclón abajo y entramos entre la arcada y el colon transverso. Buscamos y disecamos la región infrapilórica, disecamos la arteria en su origen, la gastroepicloica, y la seccionamos y la resecamos. De esa forma nos llevamos todo el grupo ganglionar que es infrapilórico. Después de ese gesto quirúrgico vamos a la región suprapilórica, que ahí tenemos disecado el duodeno en su primera sección, y ahí lo seccionamos. Una vez que lo seccionamos vamos a buscar la arteria hepática y la seguimos en toda su extensión. Y separamos el páncreas por un lado. Fíjense cómo el ayudante separa el páncreas con el aspirador para, ante una eventual hemorragia, estar ahí atento enseguida para aspirar. Pero ahí vamos pelando la arteria hepática. Fíjense cómo se va pelando y se va disecando. Y después vamos llegando a la coronaria estomática de a poco. Ahí tenemos la arteria hepática, la arteria esplénica, y nos vamos acercando al tronco de la coronaria. Siempre sacando en bloc, ahí está la coronaria estomática, la disecamos, la anudamos y hacemos la sección de... Siempre están haciendo todo el vaciamiento ganglionar correspondiente a los grupos 7, 8 y 9. Curvatura menor, hacemos la movilización, fíjense acá está. La esplénica y la hepática. Y acá está la gastroduodenal. Todo esto es lo que nosotros hacemos sacándolo con la pieza de resección. Luego vamos a la curvatura menor para hacer el vaciamiento del grupo 1 y bajarlo. Es una gastrectomía subtotal. Y lo que hacemos es la sección del estómago para extirpar el tumor y hacer la gastrectomía. Y de esa forma nosotros lo que hacemos es hacer toda la disección. Lo que les mostré, esto es la resección y el vaciamiento ganglionar. Y la segunda etapa es la reconstrucción. Este es otro dato que les aporto. Cuando estamos utilizando la laparoscopía para el tratamiento del cáncer de estómago y uno llega al punto en el cual empieza a hacer un vaciamiento, no me parece que es una mala idea dividir esa cirugía en dos. O hacer bien dos equipos, uno que entre para la disección y resección y otro para la reconstrucción, o eventualmente hacer la resección y la disección ganglionar correspondiente y hacer una mini laparotomía para hacer la reconstrucción. No me parece que es algo que haya que descartar. Eso lo tiene muy bien estudiado y aplicado el hospital italiano cuando empezaron con las duodenopancreatectomías laparoscópicas, en las cuales en un principio de la curva de aprendizaje utilizaron para la resección un equipo y para la reconstrucción otro. ¿Por qué? Porque son cirugías largas, complejas,
Las instrumentadoras a veces se quejan, los anestesiólogos también porque se prolongan los tiempos quirúrgicos y el cirujano se cansa también de estar tantas horas en el mismo procedimiento. Así que no es algo que habría que descartar. Ese es un aporte interesante. Después, ese era el vaciamiento. Ahora vamos a la reconstrucción. Acá les voy a mostrar una reconstrucción de una gastroenteroanastomosis, es una gastroenteroanastomosis en IDRU, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no hacemos más inacenomega. Encontramos el trait, seccionamos, hacemos una enteroanastomosis y hacemos un ascenso transmesocolónico del asa alimentaria. Lo apoyamos o lo aproximamos al estómago y introducimos una rama de la estructura mecánica en el estómago remanente y en el intestino delgado. Y ahí hacemos la confección de la gastroenteroanastomosis. Nos queda la brecha común, que la cerramos con suturas mecánicas, y de esa forma queda ya, ahí está el vaciamiento, y acá está el estómago remanente y la gastroenteroanastomosis en IDRU. No es un concepto que está universalizado, pero cuando nosotros hacemos gastrectomías subtotales, hoy por hoy estamos haciendo reconstrucciones en IDRU. Sé que históricamente se hizo en acenomega. La realidad es que los pacientes que tuvieron la suerte de vivir muchos años con acenomega, en general, en algún punto de su postoperatorio, vienen a verlos por síntomas funcionales secundarios al reflujo biliar. Entonces, la solución de eso, ¿cuál es? Es convertirla a una IDRU. Entonces, el razonamiento nuestro es, hagamos una IDRU de entrada para que vamos a esperar a que se complique o tengamos alguna secuela y hacer la ecuación a IDRU. Sea lo que sea, esto es lo que nos tiene que quedar. Si ustedes abordan una gastrectomía oncológica laparoscópica y no logran tener este tipo de vaciamiento, ustedes están haciendo una cirugía en menos y están poniendo en riesgo el futuro oncológico del paciente. La esófago-yeyuno-anastomosis de una gastrectomía total se los mostré cuando hice el video de la técnica anterior con la sutura circular, así que por eso quise compactar un poco para que vean los tres tipos: la esófago-yeyuno, la gastroentero en IDRU y el vaciamiento. Entonces, ¿por qué cirugía laparoscópica? ¿Por qué nosotros queremos hacer la laparoscopía en el cáncer de estómago? Y hay cuatro preguntas que nosotros consideramos que son fundamentales. Una es si tiene los resultados oncológicos acorde. Acuérdense, acá hay un paciente que tiene una patología oncológica por el cual les vino a la consulta, y es fundamental que ustedes tengan el criterio oncológico para hacer la resección. 2, la cura de aprendizaje, 3, la muerte y mortalidad, y 4, los costos. Hice una búsqueda de todos los metaanálisis que pude encontrar con respecto a los resultados oncológicos. Hoy por hoy uno busca la bibliografía y todo el mundo coincide que cuando la gastrectomía laparoscópica está correctamente realizada por un grupo entrenado en este tipo de patología, no hay diferencias significativas ni en los números de ganglios resecados ni en la mortalidad asociada al cáncer. Es decir, desde el punto de vista oncológico no hay absolutamente ningún beneficio, pero tampoco hay nada que tire en contra de hacerlo por la laparoscopía. Así que en este punto estamos igualados. Hay otros trabajos que muestran que no hay diferencia significativa en los ganglios, en la mortalidad, en la margen de depresión, en la sobrevida y en la tasa de recuperación. No hay. Y es lógico pensar que si uno hace el mismo procedimiento por vía laparoscópica o convencional, tenga el mismo resultado, porque en realidad lo que uno está haciendo dentro del paciente no cambia, simplemente cambia la vía de abordaje. Con respecto a la cura de aprendizaje, este es un tema, porque la cura de aprendizaje se estimula que está entre 50 y 100 casos. ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes que para hacer este tipo de procedimientos desde el punto de vista seguro o oncológico para el paciente, tienen que caer en ese número, 50 a 100 casos, que es un número no fácil de llegar. Y es lo que un poco les comentaba, el personal de quirófano, el instrumental, el volumen de pacientes. Yo tengo en mente cuál es la incidencia del cáncer gástrico en Paraguay. La incidencia del cáncer gástrico en Argentina es baja. Entonces, para tener pacientes y hacerse la cura de aprendizaje, se necesita mucho tiempo. ¿Sí? Así que es fundamental, cuando uno plantea estos programas de utilidad de la laparoscopía en el cáncer de estómago, tener en claro
que o estamos en un sistema de salud que nos transformamos en centro de derivación, con lo cual captamos los pacientes con cáncer de estómago de gran parte de Paraguay, o sabemos que tenemos que tener mucho tiempo por delante hasta estandarizar la técnica. El vaciamiento, como les comenté, es fundamental para el futuro oncológico del paciente, y la esófago-yeyulo-anastomosis para este tipo de cirugías es quizá el talón de Aquiles. De hecho, es el ítem por el cual los japoneses todavía están tardando en incorporar a la gastrectomía laparoscópica dentro de, como procedimiento de elección a este tipo de pacientes. Con respecto a la morbilidad, es superior a la cirugía laparoscópica, claramente. Es algo, un trabajo que les puse que dio un número similar, pero claramente en todos los trabajos que uno ve, la cirugía laparoscópica disminuye la morbilidad, y esto es lo que uno busca con la cirugía laparoscópica: darle mejor confort al paciente, menores complicaciones parietales, menores complicaciones respiratorias, deambulación precoz, cosmesis, etc. Pero se debe superar la curva de aprendizaje. Si yo comparo una cirugía o una gastrectomía de un cirujano que realiza su gastrectomía abierta número 300 versus una gastrectomía laparoscópica, la primera de otro cirujano, obviamente la morbilidad va a ser totalmente distinta. O sea que para estos números tenemos que haber por lo menos cumplido la curva de aprendizaje. Y los costos es el otro ítem a evaluar. Obviamente que son superiores a los de la cirugía convencional. Lo único que en contraparte la cirugía laparoscópica tendría menor estadio hospitalario, con lo cual ese costo se equilibraría. Y como resumen de esta charla, ¿sí? Es una charla, digamos, para tirar pantallazos de este tema. Te digo más o menos lo que aplicamos nosotros y lo que les comenté. Primero, cáncer de estómago. Hay que ver que no tenga metástasis a distancia en los estudios preoperatorios de estadificación, obviamente. Después aplicar la laparoscopia estadificadora. Si tiene implantes peritoneales, a ver si tiene una carcinomatosis extensa o si no la tiene. Si la tiene, es fin de procedimiento, y si no la tiene y tiene carcinomatosis, pero no es diseminada la carcinomatosis, hacer la vía de alimentación, que en el caso del cáncer de estómago es la yoyonostomía. Hasta este punto creo que cualquiera de ustedes en sus instituciones lo puede realizar por la laparoscopia, no hay ningún problema. Si quieren saltear esta etapa y pasar a una etapa de mayor complejidad, aquellos que no tienen implantes, se evalúa la resecabilidad. Ya evaluar la resecabilidad implica la movilización de toda la curvatura mayor, evaluar el páncreas, movilizar el duodeno. Yo creo que ahí se va ganando mucha experiencia y eso es un dato muy útil. Ver si es resecable o no. Si es resecable, hacer la gastrectomía oncológica. Y si no es resecable, hacer el bypass, o sea, una gastroenteroctomosis en caso de ser un tumor distal, o una vía de alimentación en el caso de que sea un tumor que sea irresecable. Y la gastrectomía oncológica, obviamente, es la gastrectomía con vaciamiento de 2, como les mostré, en la cual hay que tener, es el último grado de complejidad de la aplicación de la laparoscopia en el cáncer de estómago, y obviamente hay que tener entrenamiento, en nuestra opinión, tanto en gastrectomías oncológicas abiertas como en cirugía laparoscópica, y amalgamar las dos experiencias para que el paciente tenga el tratamiento que corresponde. Bueno, creo que ese fue el pantallazo de este tipo del abordaje o la utilidad de la laparoscopia en el cáncer de estómago. Vamos a ver para nuestra audiencia. Doctor Ferreira, empezamos contigo. Experiencia, preguntas. Nuevamente felicitarle al evento, muy linda charla, y me pareció no ver que resecaste el diploma mayor por la parodontia. Sí. No sé si hay algo nuevo con respecto a eso. Primero, la omentectomía no está formalmente indicada para tumores T1 y T2. Eso es punto 1. Eso según las guías japonesas. Nosotros lo que hacemos es, los ganglios del vaciamiento están en el primer 1 o 2 centímetros de la arcada. Entonces lo que hacemos nosotros es resecar la arcada, que es donde es la pieza operatoria, y después, cuando sacamos la pieza, sacamos el epiplón por separado, no en bloque. ¿Por qué? Porque el epiplón mayor no tiene ganglios. Es solamente para, esto lo charlamos con los patólogos, solo para ver si tiene implantes. Entonces se hace como, no es necesario sacarlo en bloque. Entonces lo sacamos, pues no lo sacamos
todo junto. O sea, no hacemos el decolamiento coloepiploico habitual que se hace a cirugía a cielo abierto. Se puede hacer, lo hemos hecho, lo que pasa es que hace 1 hora más larga la cirugía. ¿Y en qué casos se es esplenectomía? Esplenectomía, formalmente la esplenectomía está indicada solamente en los casos en los cuales hay infiltración del ligamento gastro, si no, no hay indicación de esplenectomía. Tumores cerca de la curvatura mayor, cerca del fondo gástrico. Tumores localizados. Si no tiene ganglios. Si el ligamento gastroesplénico está libre de implantes, formalmente no hay indicación de esplenectomía. Los trabajos prospectivos randomizados mostraron que en esos pacientes la sobrevida es exactamente la misma, sacando o no sacando el vaso, y a los que le sacaron el vaso tienen mayor complicación fundamentalmente infecciosa. Así que desde ahí se estableció que la única indicación formal de esplenectomía en estos pacientes es cuando está infiltrado el epipelón gastroesplénico. ¿Linitis plástica? ¿Si no hay linitis plástica? ¿Si sacó el vaso? Sí. No. Por el mismo criterio. Doctor Branchi. O sea, el grupo laminar del lirio esplénico en la última clasificación se sacó dentro de lo que es D2. Eso ya no corre más. Antes se decía que el grupo laminar del lirio esplénico era parte del D2. Bueno, ya se sacó. La última clasificación ya lo corrió y no es necesario sacar los cambios del lirio esplénico para considerarlo D2. Perdón, entonces la cirugía es vaciamiento de dos. En algunos pacientes hacemos aparte del D2 hacemos un vaciamiento, eso a cielo abierto, no lo hicimos porque era parafónica, del grupo intercavo aórtico. Hay un cirujano italiano, Franco Robiello, que vio que los pacientes que tenían tumores gástricos difusos tenían más o menos entre un 20 y 25% de incidencia de metástasis graminerales en el grupo intercavo aórtico. Entonces, en ese tipo de pacientes hace maniobra de Cochran y hace todo el vaciamiento del grupo intercavo aórtico. Lo hacemos en ese grupo de pacientes, pero eso es olvidado. Eso por la paroscopía, por lo menos por ahora no lo hicimos. Pero ese es un vaciamiento adicional que en ese tipo de pacientes puede ser. ¿Cuántos casos al año tenéis? Nosotros, cáncer de estómago, más o menos entran 60 pacientes por año al quirófano. El tema es que la resecabilidad de eso es la ventaja. Hay muchos pacientes que llegan en el estadio avanzado. Hoy en la charla, doctor, una vez más. En IPS y la medicina privada tenemos gastrectomías totales entre 14 y 16, con un número de ganglios bastante interesante. Y la anastomosis esofágica es un problema que cuesta resolver por la retracción del esófago al seccionar, ¿verdad? Lo que todavía no intentamos es anatomizar antes de cortar. Es una opción. ¿Viste el video anterior de la charla anterior? Sí. Bueno, esa técnica es la técnica que usan los coreanos para hacer la gastrectomía total. No seccionan el esófago, hacen esofagotomía y el yunque lo sacan como por contrabertura, debería ser. Entonces, y después cuando cortás el esófago, ya lo tenés agarrado con el yunque. Y ya está puesto, queda perfecto, porque es justo el tamaño ideal para que pase el yunque de la estructura circular. Esa técnica es la técnica coreana para hacer gastrectomías totales, pero entiendo el problema. En las primeras gastrectomías tuvimos el mismo problema. Lo que hicimos nosotros fue disecar obviamente todo el esófago para que quede la unión en el abdomen sin correrse para arriba, y lo que le hacíamos era poner unos puntos laterales del esófago al pilar para que cuando uno corte se quede. Son tips quirúrgicos para evitar ese problema que es una realidad. El esófago y una anastomosis en la gastrectomía es el tema. No solo porque técnicamente es más dificultosa, sino porque uno llega al esófago y una anastomosis después de 5 horas de cirugía.
estás llegando a la etapa crítica del procedimiento, después de y todo el equipo cansado. Por eso yo te decía que a veces es bueno tener dos equipos. Nosotros te ha pasado que uno está cansado y llama a alguien que está afuera, venía a hacer la anatomía y el que llega hace 1 hora y media la anatomía y se va. Pero vos ya tenías 4 o 5 horas adentro. Pero ese también cobra $5.000. Cristian. Bueno, excelente la presentación y yo creo que acá la clave está la laparoscopía en cáncer gástrico es el último paso de un camino que tiene varias estaciones previas. Entonces, creo que la sabiduría está en saber recorrer ese camino para llegar a ese objetivo y quizás ese sea el reto realmente. Una vez que uno ya está instalado en ese nivel, bueno, es seguir dándole... Es así. A ver, muchas veces el cirujano por ego nomás quiere hacer la gastrectomía laparoscópica y no está capacitado. A ver, esa es la realidad. Entonces a veces uno tiene que tener la cabeza lo suficientemente fría para decir hasta acá llegué y hacer. Convertir una gastrectomía, a ver, si vos haces una encuesta hoy por hoy, si se pudiera hacer una encuesta en el mundo, el 85% de las gastrectomías en el mundo se hacen por vía convencional, las gastrectomías por cáncer. Hay lugares selectos que se hacen por vía laparoscópica. Entonces, si uno quiere llegar a ese lugar selecto, que me parece válido y me parece lógico y me parece loable, perfecto, pero para llegar a ese punto hay que hacer un camino. ¿Sí? Hay que tener entrenamiento en cirugía oncológica, gástrica y en cirugía laparoscópica. Para hacer ese camino, los dos caminos hay que transitar. Y cuando uno particularmente habla de la gastrectomía, me parece muy interesante hacer esto por etapas, como vos decís. Primero hacer una laparoscopía diagnóstica, hacer una vía de alimentación, hacer una gastroenteroanatomosis, hacer la movilización y la disección, que eso es una forma de entrenamiento para empezar a hacer trazamiento. Una forma también de entrenamiento de muchos cirujanos que yo conocí y hablé en el mundo es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica ha ayudado mucho a la conducción de la IDRU y a la movilización de asas intestinales. O sea, ahí me parece un camino para recorrer. Si me preguntas a mí, la conjunción ideal es gente joven que se haya formado en la laparoscopía y que tenga un jefe o un compañero de equipo que sea mayor de edad y que tenga experiencia en cirugía oncológica abierta. Y la conjunción y el esfuerzo del cirujano con experiencia en cirugía oncológica y el joven que se formó formalmente en cirugía laparoscópica hagan que ese programa sea exitoso. Ahora, revisando también, sabemos que actualmente son totalmente equivalentes, hechas en buena forma, cirugía abierta o laparoscópica. Ahora, una de las diferencias que uno encuentra es que el porcentaje de reintervenciones por sangrado aparentemente es mayor en la cirugía laparoscópica o no es o no compartir ese concepto. No, diría que en nuestro grupo no fue la principal complicación. ¿Y las causas de reintervención cuáles serían más frecuentes? Filtraciones. El volumen duodenal o la sofocisión, que no se dirigen por un drenaje. Esa es la complicación para nosotros. ¿Y algún concepto de la dificultad que le agrega al procedimiento, la bursectomía, el procedimiento laparoscópico? Bueno, la bursectomía también formalmente está indicada cuando tenés implantes en la cara posterior gástrica. Si no, desde el punto de vista formal oncológico no está indicada. A ver, para hacer una bursectomía tenés que ir a la hoja anterior del ¿cómo se llama? Del mesocolon y ir levantando todo, pelar el páncreas y todo. Ahora, ¿se puede hacer por la laparoscopía? Estamos en la misma, o sea, sí se puede hacer. Ahora, ¿te vas a comer 8 horas de quirófano? ¿Y lo vas a hacer oncológicamente seguro? No lo sé. Volvemos a lo mismo, está en la decencia y honestidad de cada cirujano, es decir, hasta acá llegué, hasta acá convierto, esto no es para mí, yo me quedo tranquilo si lo abro, o no, me animo a hacerlo porque me parece que y así lo haces. O sea, ahí está en cada uno. Hay descripciones en publicaciones que lo van a hacer por vía laparoscópica, sí, hay, pero bueno, entendamos que es algo complejo, que es algo tedioso, que lleva horas de quirófano y que
para hacerlo hay que hacerlo bien. Pero la bursectomía es en esos casos de indicación formal y te repito, hay que pelar bien toda la hoja del mesocolon transverso y ir levantando todo hasta llevarse bien. Es su trabajo. Yo personalmente estoy más tranquilo haciéndolo a cielo abierto. Arnoldo. Muy interesante. El problema del cáncer gástrico es que lo operes como lo operes, siempre los resultados son malos. Los resultados son ominosos o sobrevida. Por eso es que a la gastrectomía simple se le asociaron los vaciamientos ganglionares. Con el advenimiento de la laparoscopía se empezó a desarrollar la laparoscópica, pero ahora existen procedimientos. Yo creo que lo principal de todo es inculcar al cirujano que se empieza con una laparoscopía. Y digo se empieza con una laparoscopía porque la estadificación de un cáncer gástrico tiene que ser cirugía laparoscópica. El abordaje laparoscópico de un paciente con cáncer gástrico te va a indicar el PSI, el índice de carcinomatosis peritoneal, y ahora existen nuevos tratamientos. Existe el PIPAC, que es un sistema de aerosolización de quimioterapia dentro de la cavidad abdominal, y eso permite que un paciente se pueda hacer 10 sesiones de PIPAC y en la 11 se decide, bueno, pasemos a una gastrectomía. También con la estadificación preoperatoria se puede asociar una gastrectomía con resección ganglionar a una peritoneotomía con quimioterapia hipertérmica. Eso ya por vía abierta, aunque también hay trabajo por vía laparoscópica. O sea, pero todo eso siempre empezamos con una laparoscopía. Lo que no tendríamos que hacer más es empezar con una laparoscopía. Es el ABC, la primera pieza del dominó que cae es esa. O sea, es paciente con cáncer gástrico que va a quirófano. A ver, lo lógico, la ciencia te dice que tenés que empezar por la laparoscopía. A ver, que es algo simple, puedes poner un trocar en el ombligo y empezar un poco a ver en qué situación estás. Digamos, eso me parece que está al alcance de todos y me parece un buen elemento para empezar todo el recorrido. Muy bien. Buenas noches. En su servicio, doctor, el rol de la neoadyuvancia en cáncer gástrico. Sí. Nosotros trabajamos en un hospital público, con lo cual hay variedad de drogas dependiendo de la cobertura del paciente. No tenemos una universalización del protocolo de neoadyuvancia, esa es la realidad. Ahora, ¿hemos visto muy buenos resultados con la neoadyuvancia? Sí. El esquema FLOT actualmente está muy utilizado y realmente da resultados muy buenos. Te digo en quienes yo creo que no debería aplicarse el protocolo de neoadyuvancia o quimioterapia perioperatoria, mejor dicho. En aquellos pacientes que están con tumores distales, en general son pacientes que no responden a este tipo de terapéuticas. Y son pacientes que terminan indicándose la cirugía en un paciente que está intraquimioterapia y está o neutropénico o anémico, lo que fuera. Entonces, en pacientes con tumores distales que están pilorizados, en esos pacientes, ya esto lo consensuamos con oncología, esos pacientes van a cirugía. Otro paciente que iría a cirugía, ese paciente está sangrando. Un cáncer, un tumor gástrico que está sangrando, ese paciente va a cirugía. Y el paciente que te diría que está en el límite, que algunas veces va a cirugía y otras veces no, yo prefiero que hagan la cirugía antes, son los pacientes que tienen un cáncer gástrico difuso. ¿Por qué? Porque el cáncer gástrico difuso rara vez responde a la quimioterapia. Hay algunos casos, sí, pero el porcentaje de respuesta a la quimioterapia de un difuso es bajo. Entonces, vos lo que estás haciendo en ese paciente es dilatar la única chance que tiene el paciente, que es la cirugía. En el servicio en el cual yo trabajo, se está haciendo mucha neoadyuvancia y tiene muy buenos resultados. El tumor quedando grande, así tiene indicaciones. No, a ver. De cirugía que está sangrando, que tiene un síndrome pilórico, los tumores muy pequeños, pero los otros están respondiendo muy bien. No, yo sacando a los que tienen complicaciones del tumor, que serían la obstrucción y el sangrado.
y sacando al difuso, que el difuso es discutible. Fuera de esos pacientes, me parece que hemos visto muy buenos resultados con el tratamiento con quimioterapia piroqueredona. Ahora, no lo universalizaría al concepto, a eso voy. Por eso yo había puesto la primera diapositiva del equipo multidisciplinario. Porque me parece que cada uno tiene que hablarlo desde su punto de vista y dar su opinión y sacar una... Me parece que en esta patología es muy difícil decir vamos a hacerle neoadjuvancia a todos los pacientes. No es así. Porque tenemos histologías distintas, con respuestas distintas al tratamiento, y tenemos pacientes que te vienen a ver con plenitud gástrica y algo de pérdida de peso, y te vienen a ver pacientes que están sangrando. O sea, no, es imposible universalizar, en mi opinión, una terapéutica con esta variedad o este espectro clínico tan grande. Sí, ahí tiene su indicación, porque se opera a los que están sangrando, los que tienen síndrome pilórico. Pues sacando eso, le veo un muy buen rol al tratamiento, pero por eso te voy a repetir, esos pacientes hay que definirlos en un equipo multidisciplinario, sí o sí. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguien quiere hacer una pregunta a la doctora Vente? Para ir cerrando un poco nuestra jornada. Doctor Cuenca Avente, digo, ¿no? Cuenca Avente, sí. Sí. Bueno, yo creo que has respondido con la jornada de hoy realmente con dos temas bastante en la cual nos sacamos un poco bastante nuestras dudas, nuestras cosas por la técnica nueva esa que vos pusiste, que me parece que era una opción más. Así que muchas gracias, doctor Federico, por estar nuevamente con nosotros. Creo que el doctor Federico es nieto, para que ustedes sepan un poco, por eso él tiene mucha afinidad con el Paraguay, es nieto del doctor Federico Cuenca Avente. Carlos Federico Avente. Carlos Federico Avente, exactamente, que es un poeta, escritor, médico, ginecólogo de Buenos Aires. Ginecólogo que muy joven, o sea, de la época de la dictadura fue a establecerse en Argentina. Tuve la oportunidad de compartir con él, quedarme en la casa de él cuando estaba haciendo en el hospital de clínicas, así que le debo mucho al abuelo, porque él decía, quiero conocer al paraguayo porque quiero hablar guaraní. Y no me voy a olvidar nunca de él. Quiero comentar un poco esto, porque cuando uno está afuera estudiando o cuando va a encontrar a alguien, o sea, paraguayo, que hay mucho en Argentina, pero a un maestro que yo no lo conocía, siendo yo paraguayo, como dice acá el doctor. Yo le conocí en la Casa Paraguaya. En la Casa Paraguaya. En la noche nos fuimos a comer. Entonces, es un motivo también poco así para que ustedes sepan. Él es el nieto y tuve la oportunidad de compartir, ya falleció ahora a los 103 años. Y él, como paraguayo, nunca perdió siempre a todos los poetas que fueron de acá, él lo tuvo en su casa. Eso es importante un poco para saber un poco la historia. Entonces hoy en día, él vino acá a compartir, siempre está dispuesto cuando necesitamos para compartir con el doctor Federico la experiencia del hospital donde él se desarrolla su actividad. Así que muchas gracias a todos los que vinieron, a toda la gente joven que veo acá. Eso es muy bueno, a gente de los hospitales que están acá, gente residentes, y eso realmente alienta mucho a que esto hagamos en pos de hacer realmente ir en forma continua, una revisión continua de lo que es la cirugía y actualizar. Así que muchas gracias para todos, así que cerramos. Un aplauso para el doctor. Mi abuelo estaba en Argentina y como quería hablar guaraní, hablaba solo. Hablaba solo, escribía monólogos. Y cuando José Asunción Flores escuchó, leía los monólogos de mi abuelo, fue ahí que José Asunción Flores le dijo, quiero que vos me escribas la letra del límite. Y ahí fue que surgió el mundo.